estos tipos de pacientes, nosotros vamos a tener con mucho cuidado el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, puede pasar en cuestión de instantes. Esto es un día muy sencillo, pero miren, el paciente está todo descuidado, sin cinturón, ¿no es cierto?, manejando un auto, no se da cuenta que en un momento un accidente pues, que pasa en cuestión de segundos y el paciente pues, puede terminar así, ¿no? Entonces, ya con un accidente pues, de esas características, el paciente probablemente va a tener varios tipos de lesiones, ¿no es cierto? Entonces, a los que están más interesados en este tema de hablar acerca del manejo inicial de un politrauma, hay dos libros que nosotros manejamos. El ATLS, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto, ¿no? Que es el soporte vital avanzado del trauma. Bien claro, es un texto muy básico, ¿ya? Se entiende perfectamente la terminología, no es nada compleja, ¿no? Pero sí tiene un tomo de bastantes hojas, ¿no? Ha habido unos pequeños cambios en el tiempo. Cuando yo era reciente estábamos en la 7ª edición, ¿no? Luego la 8ª, la 9ª, creo que no vamos a poder avanzar nada así. Yo otra vez prende. ¿Otra vez? Volvió. Hola. En los trabajos de ambulancias, más que todo, o sea, los paramédicos, ¿no? Acá no hay, ¿no? En Lima y en otras ciudades de otros países hay eso, ¿no? El paramédico, está la jefa de la ambulancia y por ahí está pues, el médico, ¿no? O el tecnólogo en este caso, ¿no? Entonces los tres manejan ya ese tipo de texto para el tipo de paciente que vamos a ver. Entonces, este primer texto, la primera edición, 1978, en Estados Unidos, en Nebraska, para un curso avanzado, un programa de educación médica. Esto lo daban en el pregrado también, ¿no es cierto?, para la formación de los médicos, ¿no? Junto con lo que son primeros auxilios, que seguramente ustedes lo han visto bien ya en algunos cursos antes, ¿no? Entonces, estoy modificando, como les decía, en el transcurso del tiempo, pero más que todo era un poco de terminología, no es que ha cambiado mucho, ¿no?, el manejo entre digamos, un trauma cervical de otro de hace 10 años actualmente, o un trauma abdominal, ¿no? Entonces no es mucha la variación. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es diagnosticar si es un paciente policontuso o politraumatizado. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Pues porque nos puede llegar a la emergencia un accidente masivo de 20, 30 personas y a todos no los vamos a poder atender al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos que delegar funciones, es decir, ya tú vas a ver a este paciente, el otro, tal. Vamos viendo, ¿no? Entonces hacemos el listado de los pacientes que están llegando y vamos a poner el diagnóstico, porque si a todos le ponemos el mismo diagnóstico no vamos a avanzar, vamos a demorar, tenemos que darle una prioridad en grados de atención a estos tipos de pacientes. Si tenemos 30 accidentes, puede que sean 10 politraumatizados, 10 policontusos y los demás pues de repente no tienen nada, ¿no? O puede que todos sean politraumatizados o que todos sean policontusos. Entonces puede ser, o sea, eso hay que verlo. Entonces el diagnóstico es muy importante porque si tú manejas un diagnóstico de un policontuso, entonces significa que al paciente le puedes dar un poquito de tiempo todavía para poder observarlo, manejarlo, no tienes un poco de chance. Pero si es un politraumatizado, de inmediato lo pasas a trauma shock, si tienes que intubarlo, lo intubas, si tienes que poner doble vía, monitor, entrar a sala, o sea, ese paciente tienes que manejarlo mucho más rápido que un policontuso. Entonces son muchos los escenarios que podemos encontrar para que un paciente sea politraumatizado. O sea, en general, ustedes pónganse a la cabeza que puede ser un evento de alto impacto, de alta velocidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carreras de autos, ¿no? Carrera de caballos, puede ser, ¿no? Que estás haciendo un deporte extremo, caída libre, ¿no? Accidentes laborales, ¿no? O sea, todo evento, ¿no? O suceso que sea, que tenga digamos, un inicio de algo brusco, de algo fuerte, entonces puede que el paciente se convierta en un politraumatizado en ese instante o en la evolución del paciente, porque no necesariamente el paciente va a llegar y va a decir no es un politraumatizado, no. De repente, estable y a la hora se descompensa y ya has encontrado un par de lesiones más en ese paciente, entonces puede que ahí recién sea un politraumatizado. Entonces, esa es la definición. 2 o más lesiones en cualquier parte del cuerpo, pero que pongan en peligro la vida del paciente. O sea, si ponen en peligro la vida esas lesiones, ya automáticamente es un politraumatizado.
Si el paciente tiene 5 lesiones chiquitas o 20 lesiones chiquitas y no está comprometiendo la vida del paciente, no es un politraumatizado. Además de que lo veas que llega el paciente totalmente bañado de sangre, no es necesariamente un politraumatizado, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo también, hay que ver bien la característica del paciente, si es que va a comprometerse su estado vital en cuestión de minutos o a corto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente son 3 mecanismos importantes. El primero, accidentes de tránsito, pues, a la cabeza, ¿no? Por todo lo que estamos conversando, ¿no? Accidente de tránsito peatonal, ocupante, accidentes laborales, pacientes que trabajan, por ejemplo, en minas o que trabajan en grandes alturas o con temperaturas extremas, también puede pasar, o agresión personal, o sea, eso ya es vandalismo, digamos, ¿no? Guerras, asaltos, ¿no? Traumas por arma de fuego, arma blanca, lo que sea, una agresión puede, el paciente también, transformarse en un politraumatizado. Estos son los ejemplos más frecuentes, pero hay muchísimos más que ustedes van a buscar, ¿no? Entonces, y pensar qué tipo de paciente va a ser un politraumatizado, ¿no? Accidente de tránsito peatonal, que es lo más frecuente, ¿no? Que lo embisten pues, a un transeúnte, ¿no? Y tiene pues graves lesiones. Accidente de tránsito como ocupante, ¿no? Un golpe de timón, igual, ¿no? Un accidente de choque frontal de 2 autos, puede ser, ¿no? Accidente de gran velocidad, ya estamos viendo, ¿no? Carrera de autos, por ejemplo, carrera de motos, caídas de gran altura igualito, ¿no? Desbarrancamientos, aplastamientos, igual también una construcción que se le cae todo encima al paciente, congelamiento también, o sea, pacientes que están, pues, ¿no? Bajo temperaturas muy bajas también, y ya se los tiene que manejar como politraumatizado. Un TEC grave, porque normalmente para que llegue a un TEC grave no solamente va a tener de repente un hematoma cerebral, de repente va a tener un compromiso respiratorio y algo más, entonces también se lo catalogo. Un gran quemado, obviamente hay que manejarlo, ya incluso en cuidados intensivos, si se puede en trauma shock, mientras que vamos a estabilizar al paciente. Un polifracturado igual, sobre todo lesiones de huesos grandes, ¿no? De fémur, de pelvis. Un eviscerado de largo tiempo, también el paciente va a tener congelamiento o una lesión intestinal que puede pasar también a ser algo más complejo. O un trauma por arma de fuego, porque eso ya hemos dicho, un paciente que tiene cualquier lesión por arma de fuego y ya tienes que tú manejarlo como si fuese un politraumatizado. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase de trauma abdominal abierto y cerrado. Acá hay 2 ejemplos claros de 2 pacientes que han llegado al hospital, ¿no? El primero es un paciente que tenía un trauma abdominal cerrado por accidente de tránsito, llega con reacción peritoneal, lo operamos y encontramos esto, ¿no? Una peritonitis fecaloidea, el colon destrozado, perforado, ¿no? Múltiples vísceras también comprometidas, pero ya con un compromiso severo y el paciente ya estaba en mal estado general. Y el segundo es esto, igual un accidente de moto, un trauma pélvico severo, fractura de pelvis, fractura de uretra, ¿no? Fractura de colon terminal, de recto ano, ¿no? El paciente también llegó con un shock hipovolémico, ¿no? Por un accidente, ¿no? Entonces, pueden pasar eventos parecidos. Entonces, ¿cuál es la duda? Si en un mismo mecanismo puede haber, ¿no es cierto?, policontusos o politraumatizados, sabiendo el mecanismo. O sea, tú tienes que saber el mecanismo, porque es diferente que te lo traigan al hospital, lo dejen ahí al paciente y no se sabe qué es lo que ha pasado. Cambio, si te dicen, no, mira, ha pasado un accidente, y eso, entonces, ¿dónde ha podido ser? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya es diferente, ya tienes más o menos el escenario. Entonces, sí se puede, como les dije. O sea, en ese mismo escenario puede pasar que tengas 1, 2 diagnósticos en un paciente o diagnósticos diferentes en todos los pacientes que te están llegando. Entonces, estos pacientes con politraumatismo van a pasar 7 pasos para nosotros cuando nos llega el paciente, ¿no es cierto?, al hospital. Entonces, ¿qué cosa va a ser? La primera, la preparación, vamos a desglosar uno por uno, después el triaje, ¿no? Luego la evaluación primaria, después una reanimación, luego una evaluación secundaria, después una reevaluación y monitoreo, y al final los cuidados definitivos que tenemos. O sea, ese orden se tiene que tratar de cumplir en casi todos los pacientes. Pero como les digo, si tienes un accidente múltiple, no tienes ni camillas, no tienes ni silla de ruedas, no tienes cómo manejar a esos pacientes, tienes que ver ya, este paciente yo veo que está mal, listo, lo voy viendo, y los otros tendrán que esperar un turno, entonces, para hacer una evaluación mucho más rápida. Entonces, en esta preparación tiene un paso importante, porque acá el tiempo juega un rol muy importante para el paciente. La fase prehospitalaria.
sea, desde que llega, desde la zona del evento donde ha sido el accidente, hasta que te llega a tu centro de salud, a tu posta, al hospital, lo que quieras, ¿no? Entonces, en este tiempo es muy importante, porque va a ser diferente que tengas un accidente que ha sido a 8 horas, digamos, de tu centro, a que tengas un accidente que ha sido a 10, 15 minutos de tu centro, ¿ya? Porque en ese tiempo puede pasar muchas cosas, puede haber hipotermia, puede haber sangrado, puede haber descompensación en general, entonces si el paciente puede tener un pronóstico peor, ¿no? ¿Qué más? Hay que reconocer si el paciente es traumatizado con lesiones graves, hemos dicho, o sea, hacer una revisión rápida si tu paciente está con el diagnóstico de un politraumatismo. Hacer un buen triaje. ¿Qué significa el triaje? O sea, reconocer qué paciente va a tener prioridad antes que otro, ¿no es cierto? Ver, ¿no?, el listado de pacientes que tienes en ese momento y hacer el manejo correspondiente. Control de funciones vitales, ¿no? Agarras un pulso oxímetro, lo pones al monitor, le toman la presión, lo que quieras, y vas viendo cómo te está llegando en ese momento el paciente. Y iniciar con el control de vía aérea y hemorragia, que es lo más importante para el paciente, o sea, porque los pacientes se van a morir más por sangrado y porque no están ventilando. Entonces hay que asegurar que el paciente respire, ventile bien y que no tenga hemorragias evidentes, ¿ya? Entonces ese es el primer paso. ¿Qué sería lo ideal? Como esto, ¿no? Esto sería un escenario muy bonito, ¿no? Por ejemplo, que llega tu paciente, ¿no?, en un helicóptero, va de frente a la zona donde tú estás trabajando, y ya tienes ya al paciente monitorizado, ¿no? Ves un centro pues totalmente capacitado, como es la foto que se ve en el lado izquierdo, que es la clínica Delgado, que está en Miraflores, ¿no?, en Lima, que tiene el helipuerto, baja el paciente del helipuerto y al siguiente piso está sala de operaciones, está cuidados intensivos y está trauma de shock, o sea, todo ahí juntito, cerca, ¿no? Entonces el paciente llega y ya no hay que estar moviéndolo para un lado y para otro lado. Eso sería lo mejor, pero pues no tenemos en todos sitios. Luego, un paciente que está politraumatizado, obviamente, está en un estrés general, y mayormente los pacientes están en un grave shock. Entonces, acá la hora de oro es la primera, desde el accidente, digamos, ¿no es cierto?, hasta que llegue a tu centro. Entonces, acá tiene que haber una atención inicial y derivar a centros de trauma, eso sería lo mejor. Un ejemplo buenísimo de un país que maneja mucho trauma es Colombia. Por ejemplo, en Colombia hay un hospital, que es el Hospital del Valle, en Cali, que maneja solamente trauma, o sea, solamente manejan puro trauma, no hacen otra cosa, solamente se dedican a puro trauma. Todo el hospital hacen puro politraumatizado y trauma. Es un centro referencial a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Entonces acá, esta tiene que ser un monitoreo reglado, sistematizado, organizado y especializado, o sea, rápido, pero en orden y sabiendo qué es lo que tú vas a hacer con tu paciente. Entonces, acá, este es otro video, vamos a ver si corre un poco más rápido, no sé. Este es un ejemplo sencillo de cómo se podría manejar un paciente cuando llega un accidente, o sea, lo llaman, por ejemplo, a los bomberos, o llaman, por ejemplo, a los SAMUS, o llaman a los paramédicos, ¿no? Entonces, más o menos es el orden que tendríamos que manejar, ¿no? O sea, esto como los primeros auxilios que hemos estado conversando. Entonces, llega un paciente, aparentemente lo han encontrado, pues, ¿no?, inconsciente, no se sabe la causa, ¿no? Entonces llega todo el equipo, siempre ahí el médico es la cabeza, o sea, el médico que está ahí tiene que dirigir al grupo, ¿no? Es decirles ya, cada uno va a tener una función específica, les va a decir qué cosa van a hacer y para que todo esto salga de manera correcta, ¿no? Entonces, el primer paso estás viendo, revisando al paciente que esté, pues obviamente con signos vitales o funciones viables de vida del paciente, ¿no? Entonces, rápidamente uno le va a estar controlando las funciones vitales, el otro está ya estabilizando el cuello, ¿no es cierto?, con un collarín, y va a asegurar una vía aérea. Ahí no se ve, pero normalmente puedes colocar una cánula, ¿no es cierto?, orofaringia, una cánula de mayo para que la lengua no caiga, y puedes poner pues, oxígeno, un ambú si es que es necesario. Entonces ahí es la primera revisión, ¿no? El paciente estamos viendo cómo está sospechando que tiene varias lesiones. Entonces haces un diagnóstico inicial, es un politraumatizado, de repente tiene un traumatismo encefalocraneano, tiene un trauma cervical, tiene un trauma torácico cerrado y tiene de repente un trauma de extremidades inferiores, ¿no? Entonces ya tenemos el primer diagnóstico, la estabilización, la canulación de una buena vía periférica, y mientras tanto ya se está haciendo la coordinación, nos están llamando para que vaya al centro necesario, al hospital, llamar a referencias y todo lo que nosotros
quisiéramos, ¿no? Para que el paciente pues llegue ya con un diagnóstico mucho más claro y al recibirlo a la emergencia ya tengamos una idea de lo que vamos a enfrentar en ese momento al paciente, ¿no? Entonces ahí están simulando que tiene un neumotórax a tensión, le han hecho una punción en el tórax y está mejor, el paciente está ventilando mejor, le vuelven a tomar otra vez las funciones vitales, ¿no? En ese momento, porque aparentemente estaba en un shock, estaba medio hipotenso, estaba taquicárdico, ¿no? Entonces se va regulando, ¿no? Están buceando, están bolseando el paciente y luego hacemos la otra revisión. O sea, ya es una revisión rápida y luego va a ir una revisión mucho más exhaustiva que tiene que ser bien organizada, ¿no? Desde la parte alta, cabeza, todo el cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y más, ¿no es cierto? Entonces lo están revisando al paciente para que no tenga otras lesiones, están inmovilizando la pierna, que eso ya es prácticamente como un paso más secundario, ¿no? Porque eso no es algo prioritario para el paciente, se no lo va a matar, ¿no? Pero ya estamos viendo que está yendo en orden, han solucionado la parte cervical, la parte de la vía aérea, han solucionado la parte torácica y ahora están yendo a la última parte de las extremidades, ¿no es cierto? Entonces una vez ya inmovilizado, ¿no? Entonces ya tienes que hacer el traslado correspondiente para el paciente, ¿no? Entonces van a traer la camilla, ¿no es cierto? O la tablilla, ¿no es cierto? Para poder movilizar al paciente, ¿no? Entonces de ahí le hacen un tercer control de funciones vitales antes de que lo movilicen y siempre tiene que ser en orden, o sea, la movilización en bloque, ¿no es cierto? La parte superior, la parte media, la parte inferior, para que no haya ningún tipo de lesiones importantes, ¿no es cierto? Entonces ahí ya están terminando, van a colocar, ¿no? La tablilla, lo van a girar para ver que no tenga otras lesiones también en la parte posterior. A veces hay un sangrado inadvertido, deformidad de la columna, por ahí un cuerpo extraño o algo, ¿no? Entonces que no lo has visto en la parte anterior, entonces hay que ver también la parte posterior, ¿no? Están revisando, que no hay nada y luego ya viene el traslado del paciente, ¿no? Que eso es algo ya mucho más reglado, ¿no? Lo van a cargar y se va hacia el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo mejor para nosotros? Esto, pues, ¿no? Ya visto, el paciente está bien estable, con collarín, una buena camilla, buena vía periférica, unas dos vías, con los diagnósticos ya de sospecha importantes, aparte de politraumatizado. Porque tú vas a tener diagnóstico politraumatizado, es el primer diagnóstico, lo más grande, lo más importante, ¿no? Y después vas a descartar traumatismo, descartar trauma torácico, descartar trauma abdominal, descartar fractura del tibia, eso es todo en orden, ¿ya? Entonces, en la fase hospitalaria, ya cuando el paciente está llegando al hospital, tienes que tener ya todo preparado, ¿no es cierto? Saber cuántos pacientes van a llegar, cómo vas a manejarlos y más, ¿no? Hacer el correcto triaje, como les dije, ver qué paciente vas a atender más rápido y la clasificación de los pacientes, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que llega el paciente, o muchas veces lo dejan al paciente y pues el policía y no sabemos qué cosa va a pasar con el paciente. Luego, el siguiente paso es la revisión primaria, que tiene que ser una revisión rápida. El ATLS te dice en 10 segundos. O sea, tienes que revisarlo rapidísimo, desde arriba, reacción pupilar, ver si está respirando, si está ventilando, el pulso, si no tiene lesiones evidentes, todo eso en 10 segundos, ¿no? Para ver que tu paciente está aparentemente estable o inestable. Entonces, tenemos que ver los signos de vida de un paciente. Estos son los signos 5 de vida de que tiene un paciente. Reacción pupilar, ¿no? Movimiento de extremidades, esfuerzo respiratorio, pulsos periféricos palpables, actividad eléctrica cardíaca. Si tu paciente no tiene esto, ya prácticamente estás perdiendo el tiempo. O sea, no vas a hacer más con tu paciente en la reanimación, en algunos casos que puede hacer, en la RCP y más cosas de fibrilación, ya prácticamente pasarían a un plano ya más secundario, ¿no? Entonces, también el ATLS, ¿qué cosa te habla? ¿No? Del estado fisiológico al ingreso, ¿no? Entonces, tienes 3 estados. El primero es el estado agónico, donde el paciente llega moribundo, sin presión audible, con signos de vida durante la valoración inicial. O sea, te está llegando ese momento el paciente, ¿no? Está hipotenso, no le encuentras, ¿no? Un pulso, probablemente con una fibrilación, una taquicardia muy importante, pero está vivo el paciente. La segunda es el estado fatal, sin signos de vida en el hospital, pero con signos de vida en la escena, o sea,
la enfermera, el médico que lo está trayendo, te dice, sí, yo le encontré la presión 160, estaba 120 cardíaca, respiratoria 20, pero llega al hospital y ya no tiene eso. Entonces, en ese transcurso ha pasado algo con el paciente, ¿no? Entonces, eso tenemos que averiguar. Y la última, que es la muerte al arribo, pues no hay signos de vida del paciente, y como le decía, pues ya pasas a otro paciente y vas viendo qué cosas puedes hacer por los otros accidentados. Entonces, la norma te habla de la evaluación organizada, ¿no? Entonces hablas del ABCDE, ¿no? Entonces el A es manejo de vía aérea y estabilización de columna cervical. Luego el B, la ventilación, C, circulación y control de sangrado, D, evaluación neurológica y la E, la exposición. O sea, ese es el orden que tú tienes que ver y manejar en el paciente. O sea, vas de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a hablar uno por uno. Eso es lo que te dice la TLS, pero realmente los últimos congresos te hablan esto, es un cambio, o sea, no es el ABC, es el ACB, ¿no? Entonces, primero vas a la parte circulatoria antes que la parte ventilatoria, porque está demostrado que la mayor cantidad de mortalidad, dado por accidentes de tránsito, está más por el tema de hemorragia, ¿no? Entonces, así deberíamos manejarlo, pero no se maneja en todos los lugares, ¿ya? O sea, eso sería lo correcto, actual, pero, como les digo, el orden a veces se maneja diferente el protocolo en cada hospital. Entonces vamos a ir a la manejo de vía aérea, estabilización de columna cervical. Es el primero porque obviamente el paciente no va a tener buena ventilación o tiene una sección de columna, el paciente va a fallecer. Entonces no tiene ningún sentido de que hagas otros procedimientos de lo que estamos viendo, de los 7 pasos que estamos siguiendo. Entonces ver rápidamente los signos de obstrucción de vía aérea, ¿no? Que el paciente esté ventilando bien, que no tenga sangre en boca, nariz, ¿no? Que esté respirando bien, que no tenga fracturas dentales o un cuerpo extraño que se esté atragantando, la lengua, por ejemplo, ¿no? Ver lesiones faciales, mandibulares, traqueales también, ¿no? El paciente está consciente o inconsciente, acá tienes que rápidamente sacar cuánto de Glasgow tiene el paciente. Si tu paciente tiene menos de 8 en ese instante, por más de que sea otras causas que no sabemos, y te llega a tu paciente porque está accidentado, tienes que intubarlo, no te queda otra. ¿Ya? O sea, no te vas a arriesgar a decir, no, pero de repente el paciente estaba borracho, o de repente se ha drogado, o algo, tiene otro problema neurológico, o algo, no sabemos, ¿no? Pero si ya te ha llegado a tu escenario como un accidente, como un politraumatizado, y tienes un Glasgow menos de 8, tienes que intubarlo, ¿ya? Y de ahí, si despiertas después de un par de minutos, horas, eso ya se verá, ¿ya? Acá no podemos hiperextender, no podemos hiperflexionar o rotar el cuello hasta demostrar que no haya una lesión importante, o sea, hasta demostrar con una imagen que no tienes esa lesión, no puedes maniobrar bruscamente. Entonces acá, para la intubación, pues hay muchas formas, eso lo maneja muchísimo pues el anestesiólogo, el intensivista, ¿no? El internista, ¿no? Para ver cómo tienes que intubar. Hay pacientes que son fáciles de intubar, hay pacientes que son muy difíciles de intubar. Actualmente ya hay un video laringoscopio, no sé si han visto en alguna rotación, ¿no? Es el mismo laringoscopio, pero tiene su pantallita, ¿no? Con un celular. Entonces ahí ya es mucho más fácil para poder intubar al paciente, ¿no? Tienes que siempre comprimir el cartílago cricoides, ubicarte bien para poder. Pues, cuando tengan oportunidad de estar en el hospital, vean cómo están intubando, acérquense, ¿no? Acérquense al anestesiólogo, ¿no? Que te enseñe, te vea y listo, vas a ver, aprender un poquito cómo es el tema de intubación. Pero nadie va a fallecer porque no lo intuban, van a fallecer porque no lo ventilan. O sea, si tú lo vas a intubar a tu paciente y lo vas a dejar ahí, no, o sea, no has hecho mucho, ¿no? O has hecho poco, ¿no? Entonces, porque tienes que ventilar. Si tu paciente no tiene la capacidad de ventilar por sí mismo, tienes que mandarlo a una máquina de ventilación o que lo estén buceando, ¿no? Entonces, esa es la causa también de fallecimiento de los pacientes. Entonces, las maniobras que podemos hacer, tracción mandibular con estabilización cervical central, ¿ya? Colocar una cánula orofaringe, como les decía, una cánula de plástico o metálica para evitar que la lengua caiga hacia atrás, ¿ya? Y colocar un collarín cervical rígido o semirrígido, bueno, el que tengas en ese momento, no te queda otro, y mientras para estabilizar la columna cervical. Y solo se va a descartar la lesión cervical con una radiografía y con la clínica. Entonces, hay 3 tipos de collarines que usamos. El blando es normalmente cuando el paciente ya sale de alta, ¿no? O sea, ya está un tiempo hospitalizado, ¿no? Y lo manejamos eso para que el paciente todavía baje la contractura muscular. Si tiene una listesis, por ejemplo, una lesión no tan severa, se puede manejar con un collarín blando.
El collarín siguiente es el Philadelphia, que es el semirrígido, entonces es un poquito más largo, ¿no? Y tiene una moldadura en los lados, tiene como dos pegas que van a enlazarse en la parte lateral, y tienes también un espacio, ¿no es cierto?, para la tráquea, si es que el paciente va a necesitar una clínica o una traqueotomía, ¿no? Y el otro es el collarín rígido, el Minerva, que eso es ya con una lesión muy importante a nivel cervical, o sea, puede ser una lesión, una fractura cervical, ¿no? C4, C5, C6, entonces ya el paciente tiene que estar rígido junto con una camadura también, ¿ya? Bueno, esta es una radiografía que tiene que ir en el protocolo de todo paciente politraumatizado. O sea, todo politraumatizado tiene que tener una placa de cráneo, una placa de tórax, una placa de cervix o cervical, perdón, y una placa de pelvis, sí o sí, ¿ya? O sea, ese es el protocolo. En la placa cervical tú tienes que ver que esté bien tomada tu placa. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer que está bien tomada? Que está centrada, ¿no es cierto? Que no hay, obviamente, algún cuerpo extraño que pueda taparlo, la densidad que sea la correcta, que estén horizontalizados, que se pueda ver parte de la tráquea. Y en la parte lateral tienes que ver, aparte de las 7 cervicales, la primera dorsal. Se tiene que ver la primera dorsal para que tú digas, es una buena placa, así me sirve y listo, ¿no? Que veas las apófisis espinosas también completas, rectas, los cuerpos vertebrales completos, sin aplastamientos, sin sobrefracturas o imágenes sobrepuestas. Entonces ahí es una buena placa radiográfica y vamos a ver, no hay lesión cervical, listo, entonces ya lo puedo mover a mi paciente con más confianza y menos posibilidad de alguna lesión. Porque hay lesiones que van a tener riesgo de alta mortalidad, como por ejemplo ¿no? Sección medular, ahogamiento o atragantamiento. O sea, estos 3 escenarios va a hacer que tu paciente pueda fallecer en cuestión de minutos, ¿ya? O en segundos, en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de la columna cervical. Luego nos vamos al C, ¿no? Que era lo que estábamos viendo que debería ser antes. Circulación y control de hemorragia. La hemorragia es la principal causa prevenible de la mortalidad, obviamente, ¿no? Hay que evitar el estado de shock, evaluar el estado de conciencia, color de piel, y el pulso lo pongo entre rojo, porque hemos dicho, para nosotros en cirugía, si un paciente está taquicárdico, es que tiene mucho dolor o está sangrando. Es una de las dos cosas, ¿no? Entonces, hablando de un politraumatismo, entonces muy probablemente el paciente tenga una hemorragia, interna o externa. Entonces, hay que encontrarla, ¿no? Identificar la causa de la hemorragia. Hay que usar torniquetes, si quieres compresión neumática, pinzas, lo que tengas. Antes decías, no puedes usar un torniquete, no, falso, sí se puede usar, pero en tiempos cortos, no de manera continua lo vas a hacer con un torniquete, pues 3 horas, ¿no? ¿Ya? Una compresión neumática también. Zonas de gran sangrado en el cuerpo es el tórax, que normalmente puede acumularte hasta 2-3 litros, el abdomen, que te puede acumular hasta 4 litros, el retroperitoneo te puede acumular 3 litros de sangre, la pelvis te puede acumular hasta 2,5 litros de sangre, y los huesos largos también, entre 1,5 litro y 2 litros puede acumularse un síndrome compartimental, ¿ya? Entonces, en un politraumatizado tenemos que ver, detectar dónde está el sangrado que estamos teniendo. Y el sangrado va a ser totalmente asintomático cuando el paciente pierde el 15% del gasto cardíaco. O sea, si ha sangrado el 15% de lo que tenía, el paciente no va a manifestar nada de clínica. O sea, no va a haber hipotensión, no va a haber taquicardia, no va a haber desorientación, no va a haber nada. O sea, es un paciente tranquilo. Sabes que hay un accidente, el paciente estaba en ese escenario, y está sangrando, pero no te lo va a manifestar de inmediato. Eso puede ser después, ¿ya? Entonces, usar las medidas de compresión neumática, que lo manejan muchas ambulancias, usar torniquetes con lo que tengas, ¿no? Con una venda, una correa, no sé, con tu misma ropa, lo que tengas, con tal de comprimir ese mismo instante el sangrado externo, se puede manejar, ¿ya? Lesiones de riesgo de gran mortalidad en la parte circulatoria, o sea, algo que te puede matar rápidamente, un hemotórax masivo, un trauma de grandes vasos, o sea, sección de grandes vasos. Por ejemplo, hay pacientes que caen de altura, de grandes alturas y caen parados, tienen gran posibilidad de sección de aorta, ¿ya? Y el taponamiento cardíaco también por un trauma, ¿no? Entonces es diferente al taponamiento cardíaco por otras causas, ustedes ya lo han visto. Entonces acá el paciente sí puede fallecer también mucho más rápido. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no?, de un hemotórax, ¿no? Vemos acá la placa en el lado izquierdo, un venamiento total con un nivel en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces hay qué cosa, hay matidez,
hay dificultad respiratoria, algunos pacientes hacen shock, hacen taquicardia, están pálidos porque hay mucho contenido de sangre en esa zona. Entonces, haces el diagnóstico con clínica y con placa, entonces tienes que tratarlo. El tratamiento del neumotórax es colocar un tubo de drenaje torácico, ¿ya? Seguramente lo van a ver también en la rotación vascular, el tórax, ¿no? En el hospital también ya han visto varios pacientes seguramente con cómo se maneja un tubo de tórax, ¿no? Entonces acá la colocación es sencilla, pero muchos cirujanos no se animan a colocarlo, ¿no? No se animan porque, bueno, pues algunos no pueden o simplemente pues quieren que venga el cirujano de tórax y lo coloque, ¿no? La colocación es fácil, ¿cierto? Tienes que hacer una pequeña incisión a nivel del quinto espacio intercostal y axilar anterior, ¿no? Infiltras, lo que nosotros hacemos, agarramos una jeringa de 10 cc llena de lidocaína, ¿cierto? Infiltramos de 2 en 2, 2 en la piel, 2 hasta chocar con la costilla, tienes que llegar justo al quinto espacio intercostal, 2 sobre la costilla, 2 debajo de la costilla y los últimos 2 ya retirando, o sea, son 10 cc de anestesia que colocamos. Hacemos un corte con un bisturí, ¿no es cierto?, de unos 2 centímetros puede ser, y hacemos una divulsión con una pinza, ¿no? Una pinza larga, hemostática, una Kelly, una PEAM, hasta llegar a la cavidad torácica. Llegas a la cavidad torácica y le colocas la sonda rectal. En el varón tiene que ser más gruesa. En el varón usamos sonda rectal número 30 o número 28. En las mujeres usamos sonda rectal 24 o 26, ¿no? Entonces lo colocamos y eso va a un frasco de drenaje, ¿no? Para ver cuánto está saliendo. Entonces, vamos a manejar, digamos, conservadoramente un hemotórax, sí, la mayoría de los casos, pero va a ir a cirugía, o sea, va a ir a toracotomía, si tienes más de 200 cc de sangre por hora, en 3 horas seguidas, o más de 1500 de golpe. Si le colocas el tubo y te sale 1500 ese ratito, no hay otro. Clampas y lo tienes que meter a sal, porque probablemente sea un sangrado muy importante, el nivel de un vaso importante, el parénquima también puede estar comprometido, ¿no? Entonces, acá está el paciente ya con el tubo, ¿no? Le colocas el parche de la sonda rectal y viene a un sistema con un tubo que va a estar conectado acá, ¿no es cierto?, con 300 cc de agua y conectado a una manguera. Entonces, tiene que oscilar eso y vamos viendo cuánto está saliendo. Pues el cambio de frasco es normalmente 2 o 3 veces por día, dependiendo de lo que tú estás manejando y la cantidad que tienes de sangre, ¿ya? Eso es en un hemotórax. Una lesión de grandes vasos, pues, si tienes el equipo de embolización, puedes manejarlo con, ¿no es cierto?, con intervencionismo, pero eso en muy pocos centros se tiene. Entrar a cirugía con una sospecha, por ejemplo, de una lesión de grandes vasos, tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Entonces, es difícil, porque lastimosamente estos pacientes casi siempre fallecen. Un taponamiento cardíaco, ya saben cómo hacer el diagnóstico. Entonces, hacer el diagnóstico, tienes una placa, una radiografía, una ecografía, una tomografía, y tienes que hacer una pericardiocentesis, ¿cierto? Haces una punción del apéndice sifoides dirigido hacia la mitad de la clavícula con una aguja grande y vacías parcialmente. Si no remite, va a cirugía, ¿no? A toracotomía. Luego nos vamos a la B, que es la ventilación. Entonces acá tú tienes que ver a tu paciente si está respirando. O sea, no es que solamente está respirando, tienes que ver, sentir y oír, acercarte al paciente cómo está ventilando, ¿no? Entonces si está inhalando, exhalando bien, tienes que verlo, que está moviendo la pared torácica, tienes que sentir que está entrando y saliendo aire y escucharlo también, ¿no? Estar bien cerquita del paciente. Entonces, ver si no hay lesiones en el tórax. Evidentemente, lo has descubierto al paciente que no tenga lesiones abiertas, hay que inspeccionar, palpar, percutir y auscultar el tórax. Y sí o sí solicitar una placa de tórax posterior anterior, obviamente, para ver que no tengas una lesión importante. Entonces, esta es una placa de tórax correctamente tomada, o sea, bien centrada, en buena inspiración, que se ven todos los arcos costales, se ve la línea media correcta, no hay desplazamiento de tráquea, el mediastino correcto, la silueta cardíaca también está muy bien puesta, ¿no? Y si tú tienes una placa de estas características, entonces ya tú ves que es una placa buena y vas a descartar que no tenga lesiones. Ahí no se ve hemotórax, no se ve neumotórax, no hay enfisemas, no hay fracturas costales, no hay ensanchamiento de mediastino, entonces, listo, estamos ya casi descartando que hay un trauma torácico importante, ¿ya? ¿Qué pueden alterar la ventilación? O sea,
que el paciente no te respire bien, no respire correctamente. Un neumotórax a tensión es el único que sí te puede dar gran posibilidad de mortalidad, porque hay un desplazamiento muy brusco de la tráquea hacia el lado contralateral y el paciente entra en una insuficiencia respiratoria y en un shock rápidamente. Entonces acá tenemos que manejarlo rápido ese paciente. Una contusión pulmonar también te puede dar una alteración de la ventilación. El neumotórax que no sea masivo, un neumotórax abierto también y un tórax inestable también. Entonces, un neumotórax a tensión, el paciente está pues con irritación yugular, está hipotenso, no hay mucha sonoridad, está en mal estado general, tienes que hacer sobre todo una toracocentesis, ¿ya? O sea, agarras una agujita grande, un catéter, si quieres una cánula, lo que tengas, y haces una punción a nivel del segundo espacio intercostal, y eso va a hacer que el neumotórax que sea a tensión baje a un neumotórax ya cerrado. Entonces el neumotórax, aparte de la clínica, tienes que tener una placa. Entonces tú ves, ¿no?, todo un velamiento de toda la silueta pulmonar, ¿no? Entonces tienes que colocarle igualito un tubo de drenaje torácico, tal igual como hemos visto antes con el neumotórax. En el neumotórax es lo mismo, solamente el tiempo un poquito va a variar. Normalmente un neumotórax bien puesto, un tubo, remite en 2 a 3 días. O sea, al segundo o tercer día ya puedes tú ya sacarle el tubo con una placa bien dada de control. O sea, todo colocación de tubo de tórax tiene que tener una placa de control. En el neumotórax normalmente demora un poquito más, un par de días más. ¿No? Es la única diferencia. Entonces, en neumotórax a tensión, como les decía, mucho desplazamiento hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces tienes que hacer una toracocentesis. Una contusión pulmonar, tú ves lesiones así algodonosas, ¿no es cierto?, como copos de nieve en el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces eso puede ser una contusión pulmonar. Entonces el diagnóstico definitivo sí hay que hacerlo con una tomografía. La placa te puedes suponer, pero no es definitivo. Entonces acá a estos pacientes le vas a dar manejo con analgésicos, oxígeno a grandes dosis necesitan. Los pacientes normalmente están con bolsa de reservorio, ¿ya?, y una ventilación, o va a ir a ventilación mecánica en algunos casos. El hemotórax es claro, como el hemotórax que hemos visto hace un rato, no va a ser masivo, no es muy abundante, pero también ya hay un velamiento ya mediano. Entonces, igualito le colocamos el tubo de drenaje del tórax. El neumotórax abierto, o sea, tú tienes una lesión, pues no tienes un trauma, ves ahí un cuerpo extraño, un cuchillo o cualquier cosa que tengas que perfore la cavidad torácica, ¿no? Entonces tienes que hacer un parche parcial. O sea, la herida está acá. Agarras una tela, ¿no?, algo que esté cerrado, y haces un parche en los 3 lados de la herida para que funcione como una válvula, ¿ya? Entonces eso es parcialmente lo que vas a hacer, ¿ya? No vas a cerrarlo completamente, eso hasta ver que tu paciente se estabilice, y después probablemente ya le vas a colocar un tubo de tórax. Y en el tórax inestable, ¿ya? Acá, ¿qué cosa es la definición del tórax inestable? Es 2 o más fracturas costales en 2 o más zonas diferentes, o sea, no en la misma línea, o sea, en 2 segmentos diferentes del mismo tórax, puedes que tengas un tórax inestable, ¿ya? O sea, si tienes 7 fracturas de costilla en la misma línea, eso no es un tórax inestable, ¿ya? Entonces eso hay que verlo. Estos pacientes normalmente necesitan analgésicos a grandes dosis, oxígeno también, oxigenoterapia, ventilación. Casi todos los pacientes van a terminar en intubación, y la cirugía es muy rara, ¿no?, porque ya tienes que colocarle alambres, tienes que colocarle acero, todo para tratar de juntarlo. Eso demora un poco el manejo, ¿no? Entonces, manejo conservador casi siempre se da. Luego, tenemos la evaluación neurológica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que valorar el nivel de conciencia del paciente, o sea, con cómo está llegando tu paciente, hemos dicho, ¿no? ¿Qué Glasgow tiene? Si está despierto o no, el tamaño de reacción pupilar también, si está lateralizado para un lado del cuerpo del paciente, y el nivel de elección medular que va a tener. Mientras más alto, obviamente más complejo el paciente. Entonces, acá en la reacción pupilar puede que haya confusión con hipoglicemia, intoxicación alcohólica o de drogas, porque el paciente igualito, ¿no?, te puede tener un miótico de repente, ¿no?, o una ambliasis, o que no haya mucha reacción pupilar. Entonces, como les dije, eso hay que verlo con el antecedente que puedes encontrar a tu paciente, ya, pero eso en la revisión secundaria, en la parte primaria, no vamos a encontrar ese dato normalmente, ¿ya?
Entonces, la escala de coma de Glasgow, lo han visto seguramente ustedes, lo saben, hay que hacerlo rápidamente, los 3 parámetros, la apertura ocular, apertura o la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces uno tiene 4 puntos, el otro tiene 5, el otro tiene 6, ¿no? El único cambio que ha habido antes en el tema del traumatismo encefalocraniano, antes se manejaba como TEC grave solamente cuando tenía 14, perdón, TEC leve cuando tenía 14 y 15, ¿no? Ahora ya se maneja hasta 13, 13, 14, 15 es un TEC leve, ¿no? Luego TEC moderado cuando tienes 9, 10, 11, 12, y tienes menos de 8 ya es un TEC grave. Es lo único que ha cambiado en el transcurso de los años, nada más, ¿no? Luego tenemos la E, la exposición, o sea, tenemos que desvestir completamente al paciente, o sea, ver que no se nos pase una lesión desapercibida al paciente, ¿no? Entonces, hay que revisarlo bien al paciente, pero evitar la hipotermia. O sea, después de que lo revises, hay que cubrirlo rápidamente al paciente y pasarlo pues, a una sala de monitoreo. Pasar sueros tibios, que sería lo mejor, casi nunca se da. Mantener temperatura ambiente, ¿no? Los calefactores, lo que tenemos en algunos centros, se puede manejar y cubrir con cobertores tibios para evitar la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía que hemos dicho, la tríada de la muerte, que otra vez volvemos a repetir lo mismo, ¿ya? Luego tendríamos la reanimación, el siguiente paso. O sea, tu paciente ves que está en mal estado general y tienes que hacer algo más extremo con tu paciente, tienes que hacerlo. Resucitación agresiva y manejo de las lesiones que comprometen la vida, el RCP que lo manejan, RCP básico, RCP avanzado. Entonces tenemos que ya reanimar a tu paciente. Probablemente no ha mejorado con la primera parte, la primera fase, entonces tenemos que usar medicamentos, adrenalina, atropina, ¿no? Entonces masaje y todo lo que ya conocemos. Y si es necesario, volvemos otra vez a la secuencia, o sea, vamos a volver a reiniciar al paciente como si fuese el ACVD otra vez, ¿no? Si fuese necesario, pero si no, ya progresamos la siguiente parte. Acá estos pacientes tienen que tener un monitoreo de un EKG, colocación de sonda nasogástrica en algunos casos, colocación de sonda Foley también en algunos casos. No vas a colocar una sonda Foley cuando veas una sospecha de fractura de uretra, ¿no? Que ves una próstata no palpable, fractura de pelvis importante, sangrado escrotal, equimosis perineal o un sangrado uretral masivo. Entonces, si tú le colocas ahí la sonda Foley, va a haber un daño mucho más importante. Acá lo que se tiene que hacer es una talla vesical, ¿no es cierto? Una talla vesical, ¿ya? Y esperar a que tengamos el diagnóstico definitivo. Pero si no, todos los pacientes politraumatizados tienen que tener sonda Foley para el monitoreo. Y obviamente la punzoximetría y el monitoreo que estamos conversando, ¿ya? Exámenes auxiliares. A todos los pacientes les pedimos todas las pruebas del laboratorio de rutina, como si va a entrar a la sala, estamos sospechando de que ese politraumatizado en cualquier momento puede entrar a la operación. Sedimento urinario no es de rutina, pero lo vamos a pedir. Las radiografías que ya les comenté, ¿no? De cráneo, columna, tórax, pelvis, estudio de diagnóstico abdominal, puede ser una ecografía, una tomografía, si va a requerir o no una laparotomía, una laparoscopía, no se sabe, depende de lo que tenga tu paciente. Tomografía cerebral con ventana ósea, en todos los casos con TEC evolutivo, ¿no es cierto? Entonces tienes un paciente que ha llegado con politraumatismo y no sabes también por qué está inconsciente, tienes que hacer una tomografía. Una pielografía, cistografía, ya son exámenes mucho más específicos, eso ya lo va a pedir probablemente el especialista si es que va a requerir o no después de la segunda evaluación. El ECOFAST, ¿no? Que es importantísimo en un trauma para ver el líquido, ¿no? Es una ecografía, sonografía rápida para el trauma. Entonces vas a ver que no tengas líquido en los 4 espacios donde se acumula, en el pericárdico, perihepático, periesplénico y en el pélvico, ¿no? Entonces en esos 4 espacios es donde más se puede acumular líquido en la cavidad abdominal. Entonces idealmente todo politraumatizado tiene que tener un ECOFAST en ese instante cuando está llegando. Entonces, ya viendo que en la revisión primaria vas a tener varias fases o varias cosas que hacer con tu paciente. Lo primero, un monitoreo, electrocardiograma, un ECOFAST, las radiografías que hemos conversado, el monitoreo de funciones vitales y colocación o no de sondas para monitoreo de tu paciente, ¿ya? Entonces, todo esto tenemos en la revisión primaria. Luego pasamos a la revisión secundaria, que es la evaluación íntegra del trauma, historia completa, examen físico y completar estudios específicos. Entonces acá ya hemos tenido un poquito de tiempo, ya sabemos cuál es el mecanismo, has conversado con quien lo ha traído, has conversado con la familia, si tiene algún antecedente importante, ¿no? Ya sabes cómo están las lesiones que te está llegando en ese momento y ya sabes qué exámenes estás pidiendo. Entonces ahora lo que va a quedar es esperar los resultados
y reevaluar a tu paciente con lo que tú estás pidiendo, ¿ya? Entonces, acá, en esta revisión secundaria, tiene que ser una historia clínica muy completa, ¿no? De que no tenga alergia, si ya tomó medicamentos, si tiene alguna enfermedad de base, cuándo ha sido su última ingesta de alimentos, ¿no? Y hacer una revisión de arriba hacia abajo, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y todo lo demás. O sea, una nueva revisión, pero ya con mucho más énfasis en cada parte. Y luego tenemos la reevaluación y monitoreo. O sea, el paciente se supone que esté en un monitor, pero tú tienes que ver cómo está en ese transcurso de los minutos que lo ha recibido, ¿no? Monitoreo de funciones vitales, monitoreo de flujo urinario en la zona cuando está orinando, monitoreo cardíaco y la efectividad del analgésico, ¿no? O sea, si es que con los analgésicos está funcionando bien o no el manejo de este tipo de paciente, si está consciente o está inconsciente, también eso va a ser variable. Y los cuidados definitivos, pues bueno, no hay mucho, o sea, vas a hacer transferencia a un centro de mayor complejidad, ¿no? Si tu paciente, pues, no vas a poder resolver su problema definitivo en tu centro, tienes que mandarlo a otro lado, ¿no? Manejo en UCI, si has estabilizado a tu paciente y ves que va a requerir otro manejo específico, interconsulta UCI y con eso ya se va a ver cómo va el transcurso de las horas. Y el manejo de especialidad indicada, o sea, ahí ya tienes tiempo, todas las interconsultas necesarias para tu paciente, ¿no? Si tiene que verlo por ahí el urólogo, si tiene que verlo el de cabeza y cuello, si tiene que verlo el otorrino, si tiene que verlo, no sé, el neurocirujano, el traumatólogo, todo. Todas las interconsultas las tienes que hacer porque ya tu paciente ya está estable, ¿cierto? Y tienes que darles el diagnóstico y manejo definitivo de todo lo que tenga, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos?